pero el que tiene más experiencia, si no hay yo, Felipe Moreno. Y lo interesante pues sería que cuando lleguen a esta materia les enseñaran a cómo se construye o se desarrolla una aplicación de Visual Basic. ¿No? Están en los libros la metodología de cómo se crea una aplicación y así tener una idea sobre el método de la deformación. Bueno, en el método de las deformaciones, como en cualquier problema, hay incógnitas. Y el objetivo de resolver un problema es justamente determinar la magnitud, dirección y sentido de las deformaciones. ¿Por qué digo magnitud, dirección y sentido? Porque las deformaciones son vectores, son objetos matemáticos que tienen magnitud, dirección y sentido. Y hablando de deformaciones, nosotros ya tenemos idea sobre estos objetos matemáticos. Por un lado tenemos las deformaciones de carácter lineal o desplazamientos lineales que se miden en milímetros, en centímetros, y por otro lado tenemos las deformaciones angulares o desplazamientos angulares. Estos se miden siempre en radianes. Los computadores cuando calculan desplazamientos angulares los calculan en radianes. Luego, si uno quiere, pues lo transforma a grados, minutos y segundos. Ese desplazamiento angular es un ángulo, al final de cuentas, se lo puede convertir a grados, minutos y segundos. Pero no es necesario, no me interesa hacer eso. Bueno, y lo primero que tenemos que hacer cuando aplicamos el método de las deformaciones es determinar el grado de desplazamiento total de la estructura. Tenemos que determinar el grado de desplazamiento total. El grado de desplazamiento total es el número de desplazamientos que debemos tomar en cuenta en la resolución de la estructura. El número de desplazamientos. Para ello necesito saber cuántos desplazamientos lineales y cuántos desplazamientos angulares debo considerar en el análisis de mi estructura. El número de desplazamientos lineales permite determinar lo que llamaremos el grado de desplazamiento externo. Y el número de desplazamientos angulares me permite determinar el grado de desplazamiento interno. Bueno, esto tiene cierta similitud con el método que ya hemos visto, el método de las fuerzas, donde ahí, en principio, tenemos que calcular el grado hiperestático total. Para ello, previamente debo determinar el grado hiperestático externo, luego el grado hiperestático interno. Y finalmente, el grado hiperestático total es simplemente la suma del grado hiperestático externo más el grado hiperestático interno. De manera similar acá, el grado de desplazamiento total es igual al grado de desplazamiento interno más el grado de desplazamiento interno. Bueno, repito, el grado de desplazamiento interno es el número de desplazamientos angulares que debo tomar en cuenta en el análisis de la estructura. Y el grado de desplazamiento se refiere a el número de desplazamientos lineales.
O sea, este se refiere a desplazamientos angulares y este se refiere a desplazamientos lineales, ya sea en la dirección del eje X, en la dirección del eje Y, y si trabajamos en 3 dimensiones, como actualmente se lo hace, tendría que venir la tercera componente. Bueno, veamos con un ejemplo sencillo lo que acabo de expresar. Supongamos tener lo más sencillito, una viga envolado sometido a una carga uniformemente distribuida. Bueno, de repente alguien me dirá, ingeniero, esa viguita empotrada y libre es isostático y lo podemos calcular con las ecuaciones de la estática. Sí, es cierto. Pero ¿acaso la materia no es de estructuras hiperestáticas? Sí. Justamente para analizar estructuras hiperestáticas está el método de las fuerzas. El método de las deformaciones no hace distinción en si la estructura es isostática o hiperestática. O sea, el método de las deformaciones analiza cualquier tipo de estructura. Entonces, desde ese punto de vista, este es mucho mejor que el método de las fuerzas, porque el método de las fuerzas solamente analiza estructuras hiperestáticas, no isostáticas. Entonces, de ahí pues la razón por la que actualmente este es el método más utilizado en el análisis de estructuras. Bien, entonces si vamos a aplicar el método de las deformaciones, necesito saber el grado de desplazamiento total. Pues bien, para este tipo de carga, la viga en volado se ha de deformar de esta manera. Aquí está el nudo 1, el nudo 2, y llamemos a esta la barra 1. Pues bien, los desplazamientos lineales y angulares que necesitamos saber se refieren a los desplazamientos lineales y angulares que experimentan los nudos de la estructura. Los nudos de la estructura. Esta estructura tiene 2 nudos, lo estoy identificando con el 1 y el 2. Y podemos ver rápidamente que el nudo 1 empotrado no va a tener ningún tipo de desplazamiento. Entonces, acá no analizo nada. En cambio, el nudo 2, ¿no? Al deformarse, el nudo 2 experimenta, por un lado, ha de experimentar un desplazamiento lineal hacia abajo, ¿no? Un desplazamiento lineal. Y por otro lado, si yo trazo la tangente a la elástica, trazo la tangente de la elástica en este punto, con respecto a la horizontal, que es la posición original de la barra, aquí aparece un desplazamiento angular. Aparece un desplazamiento angular. Pues bien, a este desplazamiento angular le voy a llamar delta 1 y a este desplazamiento le voy a llamar delta 2. Luego, aplicando estas expresiones, el grado de desplazamiento interno es el número de desplazamientos angulares que experimentan los nudos de la estructura. Pues en este caso, el grado de desplazamiento interno es 1. Hay un solo desplazamiento angular. En el otro nudo no hay desplazamientos de ninguna índole. Luego, el grado de desplazamiento externo se refiere a los desplazamientos lineales, a lo que se mide en milímetros, en centímetros. Pues también el grado de desplazamiento externo también es 1. ¿No? Aquí entra delta 1 y aquí entra delta 2. Por lo tanto, el grado de desplazamiento total, que es la suma del interno más el externo, 1 más 1,
el grado de desplazamiento total es 2. O sea, que para la resolución de esta liguita en volado voy a manejar dos incógnitas. Mis incógnitas, las incógnitas en este caso, son delta 1 y delta 2. Pero, ingeniero, creo que me chocó un poquito. El grado de desplazamiento interno son los desplazamientos angulares, sí, y el externo los lineales. Sí, correcto. ¿Ya? Entonces, mis incógnitas van a ser delta 1 y delta 2. Y justamente aplicando este método vamos a poder calcular estos dos desplazamientos. Una vez calculados estos desplazamientos, aplicando el principio de superposición de efectos, vamos a poder calcular inmediatamente las reacciones en los apoyos. Calculados estos desplazamientos, calculamos inmediatamente, aplicando el principio de superposición de efectos, se calculan las reacciones y luego también se calculan los esfuerzos internos en todas las barras de la estructura. Esta estructurita tiene una sola barra. Ahora, hablando de las incógnitas, ¿ya? Delta 1 es un desplazamiento angular. Hablando de las incógnitas, en este caso son dos, de manera similar al método de las fuerzas, en el método de las fuerzas, las incógnitas son algunas reacciones en los apoyos, y si la estructura es cerrada hay que hacer un corte y ahí también aparecen fuerzas. Entonces, por un lado tenemos las incógnitas hiperestáticas internas y las incógnitas hiperestáticas externas. Acá también hay cierta similitud. A los desplazamientos angulares se les denomina, incógnitas. Y se les llama incógnitas cinemáticas. En cambio, en el método de las fuerzas, hablamos de incógnitas hiperestáticas. Aquí se les llama incógnitas cinemáticas. Bueno, ¿y por qué le dieron ese nombre de incógnitas cinemáticas? Porque son interesantes. La cinemática es una parte de la física que estudia a los cuerpos que están en movimiento. Justamente los desplazamientos y angulares de los nudos en una estructura son consecuencias de que la estructura se deforma, o sea, entra en movimiento. ¿No? Entre movimientos, y como consecuencia de ello aparecen esas incógnitas. De ahí el nombre de incógnitas cinemáticas. Ahora, a los desplazamientos angulares se las conoce como incógnitas cinemáticas internas, y a los desplazamientos lineales se las conoce como incógnitas cinemáticas externas. Entonces, en este caso, delta 1 llegaría a ser la incógnita cinemática interna. Y delta 2 es la incógnita cinemática externa. Bien, veamos ahora algo un poco más identifico los nudos: nudo 1, nudo 2, nudo 3, nudo 4, barra 1, barra 2 y barra 3. En clases anteriores
había explicado de que a las incógnitas, o sea, aquellos objetos matemáticos de los cuales no conocemos ni su magnitud, ni dirección, ni sentido, al inicio tenemos que asumir que son de signo positivo. Pues el momento en el examen que pasó, la mayoría se olvidó de eso. La mayoría se olvidó. Bueno, en el método de la fuerza todavía es, digamos, no es tan fundamental. Acá sí. Acá sí. Ustedes no respetan la convención de signos, no respetan de que a las incógnitas se les tiene que asumir que son positivas, seguro que llegan a resultados totalmente alejados del resultado correcto. Acá es importante ser disciplinados dentro de lo que es las matemáticas, ¿no? Ustedes ya aprobaron prácticamente todas las matemáticas. Bueno, entonces a estas alturas ya deberían ser disciplinados en ese sentido, pero por lo visto algunos aún todavía no están en ese. Debería haber, como en otras universidades, ¿no?, ofertas de que si de repente se me ocurre, quiero mejorar mi conocimiento del cálculo diferencial integral, las universidades dan cursos aparte, donde uno va, aprende matemáticas o refresca los conocimientos que ha aprendido. O sea, hay las materias de retroalimentación. Si yo siento que estoy medio flacucho en la parte de álgebra matricial, pues la universidad cada semestre programa cursos de retroalimentación. Bueno, ¿y quién tiene que planificar todo eso? Tiene que venir desde el vicerrector. ¿Y eso qué implica? Trabajar. Y resulta que aquí no quieren trabajar. Quieren evitar la fatiga, ¿no? No sé si les comenté, la UPSA ni bien terminó el problema de la pandemia, sabedor que en los colegios los hicieron pasar sin saber nada, salieron bachilleres cero. La UPSA inmediatamente a sus alumnos nuevos les ha impartido cursos de álgebra, trigonometría, geometría y sigue impartiendo esos cursos. Es que así, cuando la gente se preocupa, dice, no, hay que corregir esto que está mal, ¿no? Pero obviamente allá no entra, hay que pagar, también le conviene por un lado, ¿no? Que es el capitalismo. ¿Ya? Pero pues se está consiguiendo un objetivo. Acá, sinceramente, tenemos más recursos que lo que tiene la UPSA. Tenemos más recursos. Ahí está el socialismo. Hasta el mes de octubre ha llegado a la Gabriel 570 millones de bolivianos. ¿Ya? Es que resulta que el jefe financiero de la U avisó de que los recursos no iban a alcanzar para pagar aguinaldo y todo eso. De repente salió el ministro de Finanzas del gobierno y le dijo, no señor, hasta el año pasado, mes de octubre, ustedes recibieron 420 millones. Y ahora, este año, también hasta el mes de octubre, recibieron 570 millones de bolivianos, más que el año pasado. Por lo tanto, no pueden decir que no tienen dinero. El problema de las gentes que nosotros elegimos, ¿no?, cada 3 o 4 años elegimos rector, vicerrector, decano, rector, nunca le pedimos rendición de cuentas. No nos dicen en qué gastan. Y eso no es correcto. Bueno, algún día será, pues. Mientras tanto. ¿Que antes le pedían rendición de cuentas? ¿Ah? ¿Antes le pedían rendición de cuentas? No, nunca. Nunca, ya es una costumbre. Y tampoco ellos de propia voluntad dicen, bueno, señores, yo gasté en esto, esto. ¿De dónde? Pues si sabe yo que habrán gastado. ¿A dónde iría el dinero? Bueno, jóvenes, continuamos. Ahí tengo un botiquito para el cual vamos a calcular o determinar el grado de desplazamiento total.
Sabemos que el grado de desplazamiento total es el grado de desplazamiento interno más el grado de desplazamiento externo. El grado de desplazamiento interno se refiere a los desplazamientos angulares y este otro a los desplazamientos lineales. Para pórticos en el plano, los desplazamientos lineales pueden estar en la dirección del eje X o en la dirección del eje Y. Bueno, determinemos primeramente el grado de desplazamiento interno. Determinemos el grado de desplazamiento interno. Resulta que como los cálculos los vamos a hacer a mano, antiguamente se hacían a mano, ¿no? Desde que aparecieron las computadoras, pues sí, ya nos libramos de hacer estos análisis a mano, ya que en la vida práctica nadie calcula a mano. Pero antes de la aparición de las máquinas computadoras, sí, sobre la mano. Bueno, en esos tiempos, cuando se hacían cálculos a mano, había que hacer algunas simplificaciones para poder hacer el cálculo en el menor tiempo posible. Bueno, de repente alguien dirá, bueno, ingeniero, si ya nadie calcula a mano, ¿para qué entonces estamos llevando esto? Bueno, pues de repente a alguno de ustedes se le ocurre hacer una maestría en estructuras. Ahí van a volver a ver esto, pero con mayor intensidad, a mayor nivel, esto mismo, ¿no? ¿Para qué vaya a hacer una maestría en estructuras? O de repente a alguien se le ocurre incursionar en el desarrollo de aplicaciones, como el RAN Element. El RAN Element fue desarrollado por un ingeniero cochuadanino. Y actualmente hay un ingeniero que imparte el RAN Element. Él es parte del grupo de ingenieros que siguen mejorando el RAN Element. Pero ellos ya son simplemente empleados. El dueño, el propietario del RAN Element, ella es una empresa transnacional, Bentley. Bentley, una empresa a nivel nacional, que lo que hace es mirar el mundo. Siempre hay gente que se destaca y hace cosas muy interesantes, van y le compran y listo, le dan su dinerito para que se quede contento y luego ellos dueños de eso lo venden por mí. Lo publicitan, lo mejoran con más y luego empiezan a ganar dinero, ¿no? Es como alguien compra una mobiliaria a medio uso y si tiene habilidad de mejorar o de pintarlo, de cambiar el tapiz y luego lo venden más caro y gana más dinero. Bueno, así funciona el capitalismo. Bien, entonces hay que hacer simplificaciones. Cuando estamos calculando el grado de desplazamiento interno, hacemos la siguiente simplificación. Uno, vamos de color. No se toma en cuenta los desplazamientos angulares de todos aquellos nudos externos que tienen algún tipo de apoyo. Pues observemos nuestra estructura. A simple vista, el nudo 1, el nudo 3 y el nudo 4 son nudos externos. El 2 es el único nudo interno. El externo es donde termina y no hay más. Ese es un nudo externo. Y lo que acabo de mencionar le dice,
en el análisis no tomamos en cuenta los desplazamientos angulares de aquellos nudos externos que tienen algún tipo de apoyo. Bueno, tengo 3 nudos externos, el 1, el 3 y el 4. De esos 3, hay 2 que tienen algún tipo de apoyo. El 1 tiene apoyo empotrado y el 4 tiene un apoyo articulado móvil. Por lo tanto, de esos nudos no tengo que tomar en cuenta su desplazamiento angular. Supongamos que aquí hay una carga uniformemente distribuida y como consecuencia de esta carga la estructura se deforma. Voy a asumir que se deforma de esta manera. Bien, hablando de desplazamientos angulares, el nudo 1, como está empotrado, no presenta ningún tipo de desplazamiento. Vamos al nudo 2. Pues bien, si yo trazo la tangente anelástica, ahí está, con respecto a la horizontal, aquí hay un ángulo. Ese es su desplazamiento angular y le voy a llamar delta 1. Vamos al nudo 3. Tengo una situación parecida a la de allá, una viga en volado. Pues bien, trazo la tangente elástica y con respecto a la horizontal, aquí hay otro desplazamiento angular que le voy a llamar delta 2. Luego voy al nudo 4. O sea, tengo que analizar nudo por nudo. Voy al nudo 4, trazo la tangente elástica y con respecto a la horizontal, aquí hay otro desplazamiento angular. O sea, en total tengo 1, 2, 3 desplazamientos angulares. Pero, ¿qué dice la simplificación que acabo de dictarles? No se toma en cuenta los desplazamientos angulares de aquellos nudos que tienen algún tipo de apoyo. Este nudo tiene desplazamiento angular, pero tiene un apoyo. Por lo tanto, este no lo tomo en cuenta. Más adelante, si quiero calcularlo, lo puedo calcular. Pero en esta primera etapa no es necesario conocer este desplazamiento angular. Aplicando la simplificación, que dice, no se toma en cuenta los desplazamientos angulares de los nudos externos que tienen algún tipo de apoyo. No tomo en cuenta este desplazamiento angular. Disculpe, ingeniero, una pregunta. Ahí en el desplazamiento en el nudo 2, o sea, en el rojito, en la hipótesis de desplazamiento, puso que pasaba justo por el nudo 2 el desplazamiento, como si no hubiera, pero al final le puso un desplazamiento angular. No necesariamente tiene que estar en el nudo para que haya el desplazamiento angular, porque ahí se ve que claro, como si pasaba por el 2 puntualmente. Está pasando por el nudo. Pues no lo hice pasar justo por el nudo. Bueno, sí lo hizo pasar justo por el nudo, pero lo hizo pasar como si ahí no hubiera ningún desplazamiento y si fuera un poquito más mayor. Estamos hablando de desplazamiento angular, no estamos hablando de desplazamiento lineal. Ah, ya. Giro, nada más. No, giro. Y más bien, aquí una coincidencia, justo aquí está un punto de inflexión, ¿no? Ahí está un punto de inflexión. Bien, entonces, la otra simplificación, son dos simplificaciones, cuando se va a calcular
el número de desplazamientos angulares. La segunda simplificación dice, no se toma en cuenta los desplazamientos angulares de los nudos articulados. Bueno, en este pórtico no hay ninguna articulación, pero si hubiese una articulación, pues aparecen desplazamientos angulares en una articulación, pero no hay que tomarlo en cuenta. Bien, entonces, en definitiva, para el análisis de este pórtico voy a manejar dos desplazamientos angulares: el del nudo 2, que le estoy llamando delta 1, y el del nudo 3. Observen que el nudo 3 es un nudo externo, pero no tiene algún tipo de apoyo. O sea, no puedo, por lo tanto, descartar ese desplazamiento angular. Bien, ahora determinemos el grado de desplazamiento. Determinemos el grado de desplazamiento externo. Grado de desplazamiento externo. Bueno, esto se refiere a los desplazamientos lineales. Bueno, acá también se hace una simplificación. Y esa simplificación es consecuencia de las simplificaciones que ya habíamos introducido cuando aplicamos la ecuación de Mohr en el cálculo de las deformaciones. En el caso de pórticos planos, no se toma en cuenta las deformaciones debido al esfuerzo normal, debido al cortante. En pórticos planos solamente se toma en cuenta las deformaciones debido al momento. O sea, para calcular las deformaciones, ¿no?, solamente nos quedamos con esta expresión. Pues aquí lo mismo, pero tenemos que hacer hincapié en que no se toma en cuenta los esfuerzos normales. En un elemento, supónganse, empotrado y libre, si a este le hago llegar una carga vertical, ¿no?, una carga vertical, un esfuerzo normal de compresión, obviamente que lo va a deformar. ¿No? Donde aquí ha de haber un aplastamiento en valor absoluto, llamémosle E, y en valor relativo es el valor absoluto dividido entre L. L es la longitud inicial de la barra. Debido al esfuerzo normal, experimenta un aplastamiento. Pues acá la simplificación consiste en asumir que las barras no cambian de longitud. Eso implica no tomar en cuenta la deformación que produce el esfuerzo normal. Entonces, cuando vayamos a determinar el grado de desplazamiento interno, la simplificación dice asumir que las barras no cambian de longitud. Una vez que la estructura se deforma, las barras mantienen su longitud original. Esa es la simplificación. Porque si no introdujesen esa simplificación, ya este dibujo estaría mal. Porque debido a esta carga, a esta columna le va a llegar una fuerza de compresión y este nudo ha de bajar para abajo. Lo que implica que la barra va a cambiar de longitud. Bueno, ya en este gráfico he aplicado la simplificación. Este nudo se mantiene, no baja para abajo.
porque no estoy tomando en cuenta el aplastamiento que experimenta la columna debido al esfuerzo normal que le llega debido a esta carga. Bueno, prosigamos. ¿Dónde tengo desplazamientos lineales? Analizamos nudo por nudo. En el nudo 1, 0 desplazamiento. En el nudo 2, no hay desplazamientos lineales. O sea, este nudo no se mueve hacia la derecha, ¿no? Ya que si se moviese hacia la derecha, entonces esta barra tendría que cambiar de longitud, tendría que alargarse. Seguramente en la práctica se va a alargar, pero no lo tomamos en cuenta. Luego, la barra 2, pues tampoco se mantiene su longitud, pero observen, el nudo 3, como esta es una barrita así en volado, aquí aparece un desplazamiento lineal, verticalmente dirigido para abajo, y a ese desplazamiento le voy a llamar, a ver aquí, delta 1, delta 2, le llamo delta 3. Siguiendo con la nomenclatura que estoy utilizando, delta 3. ¿Dónde más tengo un desplazamiento lineal? En el nudo 4. En el nudo 4. Horizontal. Este nudo se mueve hacia la derecha. Ahí tengo un desplazamiento lineal al que le voy a llamar delta 4. Entonces, inmediatamente podemos ver que el grado de desplazamiento interno, el número de desplazamientos angulares, son delta 1 y delta 2, o sea, 2. Delta 1 y delta 2 son las incógnitas cinemáticas internas. Luego, el grado de desplazamiento externo, el número de desplazamientos lineales, el nudo 3 baja para abajo, el nudo 4 desliza para la derecha, son 2 también. O sea, delta 3 y delta 4 serán las incógnitas cinemáticas externas. Por lo tanto, el grado de desplazamiento total, 2 más 2, grado de desplazamiento total igual a 4. O sea, para la resolución de este pórtico voy a manejar cuatro incógnitas cinemáticas. 4 incógnitas cinemáticas. Delta 1, delta 2, delta 3 y delta 4. Las dos primeras son cinemáticas internas, las dos últimas cinemáticas externas. Disculpen, una pregunta. En el caso hipotético, digamos, de que yo tenga una carga que la esté empujando hacia la izquierda en la barra 3, igual tendría que asumir todas mis informaciones como positivas, o la carga influiría en algo. En estructuras pequeñitas podemos saber hacia dónde se va a deformar la barra, los nudos, pero en estructuras más complejas uno no sabe a cuál lado se va a deformar. Entonces siempre de antemano tenemos que asumir que los desplazamientos son positivos. Aquí, como es pequeñito, pues he dibujado aproximadamente cómo realmente se va a deformar la estructura, pero esto por cuestiones de explicar cómo funciona este método. Ya cuando se resuelve y se trabaja en la práctica, a las incógnitas siempre se las considera como fuesen positivas. Y luego al final, si sale con signo menos, significa que era al contrario, nada más. ¿Por qué delta 1 la asumió antihorario? Porque ya delta 1 la asumió negativa en todas las demás posibilidades. Sí, pero ya expliqué por cuestiones de explicar. Es una estructura pequeña. Ingeniero, y si había una fuerza puntual horizontal en el nudo 3, ¿habría igual un desplazamiento lineal?
lineal? Desde luego que sí, pues. Si al nudo 3 le aplico una carga puntual, lo que haría es simplemente incrementar el valor de delta 3. Pero si fuera horizontal. Si fuese horizontal, No te sirve en el si fuese horizontal, esto afectaría a esta barra y a esta, ¿no? Pero ya dijimos, asumimos que no cambian de longitud. Las barras no cambian de longitud. Entonces no No habría habría desplazamiento. Bueno, en la realidad sí, va a haber, pero su valor es tan pequeñito que no lo tomamos en cuenta. Dicen los científicos que para el año 2050 a nuestros hijos y nietos le vamos a dejar un mundo feísimo. El calentamiento de nuestro planeta es culpa nuestra, aunque no directamente, sino la industria a nivel mundial ha crecido, se ha desarrollado tecnológicamente, pero esa industria, para poder crecer, necesita gasolina, gas, petróleo, energía. Y bueno, el objetivo del capitalismo es maximizar las utilidades. O sea, en el capitalismo la prioridad es el dinero. La prioridad no es el ser humano. Eso es innegable. No, lo que se quiere es ganar dinero y no interesa el resto. Pero si seguimos a ese paso, estamos destruyendo nuestro planeta. El Amazonas, que es la reserva más grande de oxígeno que tenemos, lo están destruyendo de manera inmisericordiosa. Día a día van tumbando con maquinaria moderna esa selva virgen, fabulosa, y la vida silvestre también se va reculando, y nos esperan, al menos para las futuras generaciones, días muy difíciles. Ya los capitalistas se dieron cuenta, pero aún así dicen no. Aguantemos todavía, sigamos aguantando, ¿no? Y bueno, a ver hasta dónde vamos con todo esto. Bien, jóvenes, continuando, veamos este otro ejemplito. En esta primera etapa del método de las deformaciones, donde tenemos que calcular el grado de desplazamiento total,
no necesariamente les tengo que mostrar las cargas. Tenemos que asumir que a la estructura puede llegar cualquier carga, horizontal, vertical, ¿no? Es cierto que ciertas estructuras, para ciertas cargas, pues algunas deformaciones o desplazamientos de los nudos al final son nulos. Pero nosotros tenemos que analizar la estructura de manera global, como si le llegase cualquier tipo de carga. Bien, ahí tengo otra vez otro pórtico plano y determinemos para este pórtico plano el grado de desplazamiento total. Ya en la práctica no es necesario dibujar cómo se deforma la estructura, no es necesario. Pero yo lo estoy haciendo con la finalidad de explicarles cómo funciona el método. Bueno, para las cargas que ven ustedes, estimo que este pórtico ha de deformarse de esta manera. Bien, este es el nudo 1, el nudo 2, el nudo 3, el nudo 4 y el nudo 5. Bien, determinemos el grado de desplazamiento interno, el número de desplazamientos angulares. Pues, inmediatamente puedo ver que la estructura en análisis tiene 5 nudos. De esos 5 nudos, de entrada debo descartar el 4 y el 5, porque son nudos externos que tienen algún tipo de apoyo. Y además que son empotrados, por lo tanto, ahí no voy a tener en estos dos ningún tipo de desplazamiento lineal. Entonces, lo que resta es analizar los nudos 1, 2 y 3. Bueno, observen que el nudo 1, principalmente debido a esta carga, la estructura se deforma lateralmente hacia la derecha. Por lo tanto, el nudo cambia de posición. Horizontalmente se mueve hacia la derecha. Ojo, que este nudo no baja para abajo. Pero si tomas en cuenta el normal que le llega a esta barra, sí, este nudo también tendría que bajar abajo. O sea, aquí estoy aplicando la simplificación que dice que no debo tomar en cuenta, o sea, debo asumir que las barras no cambian de longitud, que esta barra no cambia de longitud. Por lo tanto, este nudo cambia a esta posición, el nudo 2 cambia a esta posición y obviamente el nudo 3 cambia a esta posición. Bueno, por lo tanto, hablando de desplazamientos angulares, al nudo 1, cuya posición final está acá, trazo la tangente a la elástica, aquí está, trazo la tangente a la elástica, y con respecto a la horizontal, ¿no? O bien aquí también puedo, aquí tengo, a este nudo le llegan dos barras, Entonces, trazo la tangente a la elástica, o bien aquí también trazo la tangente a la elástica. Pues bien, aquí tengo un desplazamiento angular que le voy a llamar delta 1. Es el desplazamiento angular del nudo 1. Tracé la tangente aquí y también la tangente a esta barra en el nudo 1, la tangente a esta otra barra también en el nudo 1.
Pues bien, entre esas dos tangentes, el ángulo es 90 grados. Ya que cuando dos o más nudos convergen, disculpen, cuando dos o más barras convergen a un determinado nudo, si ese nudo experimenta un desplazamiento angular, todas las barras han de experimentar el mismo desplazamiento angular. Todas las barras. Por lo tanto, si originalmente el ángulo entre esta barra y esta es 90 grados, y luego se deforma y el desplazamiento angular de esta barra es igual a esta otra en el nudo 1, al trazar las tangentes, también el ángulo se ha de mantener en 90 grados, ¿no? Esto es 90 grados. Bien, eso en cuanto al nudo 1. Vamos al nudo 2. Trazo la tangente a la elástica, ahí está, y aquí está el desplazamiento angular. Este es el desplazamiento angular que le voy a llamar delta 2, el cual se repite a este otro lado. Ahora, si yo aquí trazo la tangente elástica, entre esta tangente y esta tangente tiene que haber 90 grados, por cuanto aquí tengo también 90 grados. Y ahí otra vez se cumple. Todas las barras que convergen hacia ese nudo, si ese nudo sufre un desplazamiento angular, todas las barras que convergen a ese nudo van a experimentar el mismo desplazamiento angular, delta 2. Luego, finalmente, al nudo 3, trazo la tangente elástica al nudo 3 con respecto a la horizontal. Aquí hay otro desplazamiento angular que le voy a llamar delta 3. Y no es más. El grado de desplazamiento interno es 3. Hay 3 desplazamientos angulares, delta 1 del nudo 2, del nudo 1, delta 2 del nudo 2 y delta 3 del nudo 3. Por lo tanto, esos 3 desplazamientos serán las incógnitas cinemáticas internas. Bueno, ya les dije que para determinar el grado de desplazamiento total no es necesario conocer cómo se deforma la estructura, y eso lo vamos a ver a continuación. Bueno, y ahora determinemos el grado de desplazamiento externo. El número de desplazamientos lineales. Resulta que el nudo 1 se mueve horizontalmente hacia la derecha, por lo tanto, aquí hay un desplazamiento lineal, horizontal. Y el nudo 2 se mueve también hacia la derecha, y ahí está el desplazamiento lineal. El nudo 3 también se mueve horizontalmente hacia la derecha. Pero en este caso resulta que este nudo y este nudo, si este se mueve hacia la derecha una cierta cantidad delta, como los nudos, como las barras están rígidamente conectadas entre ellas, lo que se mueve esto hacia la derecha es también lo que se mueve este y también lo que se mueve. O bien, como las barras no cambian de longitud, lo que este se mueve, también van a moverse los otros nudos la misma cantidad. Por lo tanto, aquí hay un desplazamiento lineal, esto es delta 3, le voy a llamar delta 4. Y este delta 4 se repite acá y se repite ahí. Delta 4. Luego, desplazamientos, bueno, mi sistema de ejes cartesianos Y y X. Desplazamientos en la dirección del eje X, ya lo tenemos, es uno solo, delta 4. Desplazamientos en la dirección del eje Y. Bueno, este nudo no va hacia abajo porque las barras no cambian de longitud, este tampoco, pero este sí. Además de experimentar un desplazamiento lineal horizontal, ¿no? Este nudito
se mueve primeramente hacia la derecha en delta 4 y luego baja hacia abajo y finalmente esta es la posición última. Entonces aquí aparece otro desplazamiento lineal y le voy a llamar delta 5. Delta 5. Ya que esta es una varita en volado, ¿no? Y toda varita en volado, ¿no? Toda barra en volado, pues se deforma así. Hay un desplazamiento lineal para abajo, trazo la tangente elástica con respecto al horizontal, entonces aquí hay un desplazamiento lineal y un desplazamiento angular. Entonces, en este caso, el grado de desplazamiento externo es 2. Delta 4 y delta 5 son desplazamientos lineales y por ende son nuestras incógnitas cinemáticas externas. Todos los descubrimientos científicos que el hombre, desde que vivía en las cavernas, ahora que ya está llegando, ya está por llegar a Marte, todos los descubrimientos científicos son el resultado de saber observar a la naturaleza. Algunos tienen esas cualidades, ¿no? De saber observar a la naturaleza desde un punto de vista científico. Claro, desde el punto de vista científico se requiere una buenísima formación en matemáticas y física. Esas son las herramientas para poder observar científicamente a la naturaleza. Luego, un ser humano que no tenga conocimiento de matemáticas, obviamente no va a hacer descubrimientos científicos, porque no tiene la herramienta principal que es las matemáticas. Pues bien, el método de las deformaciones es el resultado de observar los fenómenos físicos que aparecen cuando a una estructura le aplicamos cargas. Le aplican cargas y el hombre empieza a observar el comportamiento de la estructura. ¿No? Pues bien, entre los creadores del método de las deformaciones están grandes matemáticos como Maxwell, Clapeyron, Moore, ¿no? Allá por el año 1700 y pico, y ellos explican la manera como se comporta una estructura. Y dicen que las estructuras en primer lugar se construyen con materiales. Y los materiales son cuerpos deformables. ¿No? Son deformables. ¿O alguien conoce un material que no se deforme? No. Todos los materiales se deforman. Unos más, otros menos. Eso dependerá de su módulo de elasticidad longitudinal y del módulo de elasticidad transversal, ¿no? Entonces, dicen que cuando a una estructura se le aplican cargas, la estructura reacciona inmediatamente cumpliendo las leyes de la naturaleza. Y una de las leyes de la naturaleza dice que todo cuerpo en reposo tiende a mantenerse en reposo. O sea, es la primera ley de Newton, ¿no? Y justamente ningún cuerpo se escapa de las leyes de la naturaleza.
Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando a una estructura se le aplica cargas, ella no se deforma inmediatamente, ¿no? Queriendo cumplir con la primera ley de Newton, que dice que todo cuerpo en reposo tiende a mantenerse en reposo. O sea, le aplican cargas y la estructura no se deforma inmediatamente porque reacciona tratando de evitar deformarse. O sea, en una primera etapa, la estructura reacciona y no se deforma. O sea, no aparecen desplazamientos lineales ni angulares. Es como si este nudo estuviese empotrado. Es como si este nudo también estuviese empotrado. Y la estructura no se viene así. Es como si aquí hubiese un apoyo que impide de que se deforme lateralmente. ¿No? Eso sucede durante un brevísimo lapso de tiempo. Luego, la carga que se le ha aplicado, al final, vence a la inercia de la estructura. Vence a la inercia y la estructura inevitablemente empieza a deformarse. Se deforma, se deforma, se deforma, hasta, dependiendo de la magnitud de la carga que se le ha aplicado, al final se estabiliza. Se estabiliza. Y obviamente ya al final se observa que en los nudos hay desplazamientos angulares, desplazamientos lineales. ¿No? Bueno, entonces, en una primera etapa no se deforma, es como si los nudos estuviesen empotrados y es como en este caso, como si hubiese acá un apoyo que impide que se deforme lateralmente. Pero eso sucede durante un brevísimo lapso de tiempo. Después, repito, la carga que se le aplicó a la estructura vence la inercia de la estructura y la estructura se deforma, apareciendo todos los desplazamientos angulares y lineales en la estructura. Así funciona. Bueno, el método de las deformaciones, en cuanto al procedimiento para calcular, sigue paso a paso el comportamiento de la estructura. O sea, le aplicamos las cargas y no se deforma. Y esa primera etapa la tenemos que analizar, asumiendo que aquí hay empotramiento, empotramiento, empotramiento y que hay esto. Bajo esas condiciones la analizamos. Y luego la estructura se deforma, apareciendo al mismo tiempo, o sea, simultáneamente, todos los desplazamientos. Pero lo que nosotros vamos a hacer, una vez que la carga vence a la inercia, vamos a introducir las deformaciones uno por uno. Uno por uno vamos a introducir. Introducimos delta 1 y ¿qué pasa con la estructura al introducir delta 1? Luego introducimos delta 2 y analizamos qué pasa con la estructura. Cuando digo qué pasa, significa que tenemos que calcular las tensiones, los esfuerzos internos como consecuencia de la deformación que estamos introduciendo. Y así, por etapas, y vamos introduciendo cada uno de los desplazamientos. Y para cada desplazamiento se hace su correspondiente análisis. El resultado final es simplemente la suma de esos análisis, aplicando el principio de superposición de efectos. Pero eso lo vamos a ver todavía en la siguiente clase. Continuemos con esto del grado de desplazamiento total. Bueno, acá también debo mencionar de que en el cálculo del grado de desplazamiento total está prohibido equivocarse. Se equivocan y determinan mal el grado de desplazamiento total, pues hasta ahí no me han llegado. Bien, continuemos.
Jóvenes, le voy a pedir que para la próxima clase, y que va a ser presencial, todos deben traer barrito y traer su botecito de alcohol. Por favor, para la siguiente clase. No sé si se han enterado, ya empezó la sexta hora. Es una película. Ya se tiene conocimiento de que la aparición de este virus no ha sido nada natural, ha sido deliberadamente lanzado, ¿no? Apareció en China, ¿no? Los entendidos, pero que opinan desde un punto de vista neutral, actualmente ya los opinadores neutrales actuales siempre están ya parcializados a uno o al otro. Y se parcializan por el dinero. Nadie habla así por así, gratuitamente. Resulta que ahora la profesión del periodismo es la profesión que da más dinero. De mi tiempo yo pensé que estudiar ingeniería, decía, yo cuando elegí esta carrera, pregunté en la carrera, ¿cuál es la carrera más difícil? Yo decía en ingeniería civil, ya me voy yo, que no era competencia la mayoría. Pero resulta que la carrera de periodismo es la que da más. Si soy un periodista investigador, puedo descubrir cosas, y si lo publico, ¿no? Puede afectar intereses económicos, intereses políticos, ¿no? Y bueno, y si lo publico rápidamente, pues esas gentes que salen perjudicadas no me van a creer, ¿no? Es más, me van a amenazar. Así funciona lamentablemente. Y bueno, dicen, mira, este periodista es buenísimo para investigar, hay que tener cuidado. Bueno, si el periodista tiene una ética bastante reducida, lo buscan y le dicen, mira, le proponen dinero. Y no poco dinero. Y la mayoría de los periodistas son pocos los que actúan bien. Reciben dinero y después pero no es poco el dinero. Porque están trabajando a nivel nacional, a nivel sudamérica, a nivel mundial. Y pierden la poca ética que tenían y se hacen adultos. La otra opción es que mantenga su ética, pero seguro que a poco tiempo lo van a matar. Lean la prensa, que los países, que todos los países van a la prensa. Y justamente son aquellos que se mantienen firmes en su ética, los más. Bueno, de ahí que yo digo siempre, no me arrepiento de haber estudiado ingeniería civil, es una carrera muy noble, siempre va al servicio de los demás. Y pues simplemente hay que pensar de que la economía del país esté excelente, porque cuando la economía está bien hay obras. Decae la economía y lo primero que afecta es a las obras, a la construcción. Cuando hay un decaimiento en la economía, la mayoría prefiere ya no construir.
¿no? El primer perjudicado somos los ingenieros civiles cuando la economía de un país no va. Bien, jóvenes, en total este pórtico tiene 5 nudos. 5 nudos. De esos 5 nudos, aplicando las simplificaciones que había mencionado, no tomo en cuenta el 1, el 5 ni el 2. No tengo por qué analizar, ¿no? O sea, estoy queriendo calcular el grado de desplazamiento interno, o sea, el número de desplazamientos angulares. No se toman en cuenta los nudos externos que tienen algún tipo de apoyo y no se toman en cuenta los nudos articulares. Por lo tanto, después de haber aplicado las simplificaciones, ¿cuántos quedan? Este y este. Listo. El grado de desplazamiento interno es 2. No necesito dibujar la estructura, la deformada de la estructura. Es 2. Luego calculamos el grado de desplazamiento externo. Aquí sí me tengo que detener un poquito a analizar. Como estoy trabajando con pórtico en el plano, ahí van los ejes cartesianos X y Y. Bien, analicemos qué nudos se pueden mover en la dirección del eje X, pero obviamente las barras no cambian de longitud. ¿Sí? Entonces, ¿qué nudos se pueden mover en la dirección del eje X? El nudo 1, desde luego, como hay un empotramiento, 0 desplazamientos. ¿El 2 se puede mover hacia la derecha? No, porque esta barra no cambia de longitud. Luego, ¿este nudo se puede mover a la derecha? Tampoco. Para que se mueva tendría que cambiar de longitud. Esa es otra. Lo mismo, este no se mueve hacia la derecha. Vamos a este. ¿Este se puede mover horizontalmente? Sí. Sí. Entonces, en X, aquí vamos a tener un desplazamiento lineal. ¿Ya? Un desplazamiento lineal. 1. Ahora, veamos qué nudos se mueven en la dirección del eje Y. Aquí, 0. ¿Este se puede mover en la dirección del eje Y? Sí. Sí. Este se puede mover, ya que les dibujaré la deformada. Esto va a venir así. Ahí. Ahí. Sí, esto puede moverse verticalmente hacia abajo y aparece otro. Entonces ya van uno más. Luego voy al nudo 3. Este ya sabemos que no se mueve horizontalmente y verticalmente también, ya que esta barra no cambia de longitud. Y finalmente el nudo 4 sí puede moverse verticalmente hacia abajo, va uno más. O sea, los nudos 5, este se puede mover horizontalmente. El 5, el 2 y el 4 tienen desplazamientos lineales, por lo tanto el grado de desplazamiento externo es 3. Y el grado de desplazamiento total, la suma de estos dos, grado de desplazamiento total, 5. Volviendo a lo que estaba explicando hace un momento, esto de la primera ley de Newton, que cuando le aplicamos cargas la estructura no se deforma inmediatamente, no aparecen desplazamientos angulares ni lineales. Eso es lo que sucede en la naturaleza. Y ahora,
nosotros tenemos que hacer cálculos numéricos. Y quiero calcular la estructura justamente para cuando aplico las cargas y no se deforma. Entonces, si quiero hacer ese análisis, la estructura sin ninguna deformación, porque esa es la primera etapa, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Primero, ya habíamos determinado respecto al grado de desplazamiento interno, o sea, el número de desplazamientos angulares, que dice que no se toma en cuenta los nudos externos que tienen algún tipo de apoyo y los nudos articulados. Hecha esa simplificación, quedan el nudo 3 y el nudo 4. O sea, debo tomar en cuenta para el análisis el desplazamiento angular del nudo 3 y el desplazamiento angular del nudo 4. Ahora, para esa primera etapa donde la estructura no se deforma, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Aquí, ficticiamente, colocamos una chapa de rigidez infinita para bloquear este desplazamiento angular. Si trazo la tangente elástica, aquí está el desplazamiento angular delta 1. Ahí introduzco una chapa de rigidez infinita para bloquear el desplazamiento angular del nudo 3. Lo mismo, en una primera etapa quiero evitar el desplazamiento angular del nudo 4. Pues ahí coloco una chapa de rigidez infinita para bloquear el desplazamiento angular del nudo 4. Trazando la tangente elástica, aquí está el desplazamiento angular delta 2. Introducimos de manera ficticia chapas de rigidez infinita. En términos comunes, estas chapas son unas planchas de acero. Planchas de acero que se introduce en los nudos. En estructuras metálicas, y particularmente en estructuras metálicas de puentes, los nudos se refuerzan mediante platinas de acero y se empotran. Todas las barras que convergen hacia esa platina van bien empernadas, cosa que el nudo se vuelve bastante rígido. En este caso, ficticiamente son chapas de rigidez infinita. Rigidez infinita es un término que implica que ahí no va a haber deformaciones de ninguna índole. Bueno, luego, aquí tengo desplazamientos lineales. Hay dos desplazamientos lineales. El nudo 2, que es articulado, experimenta un desplazamiento lineal que le voy a llamar delta 1, delta 3. Le voy a llamar delta 3. Y luego, esta es la deformada y esto también se deforma así. Entonces, aquí voy a tener también, para el nudo 5, aquí hay un desplazamiento lineal que le voy a llamar delta 4. Bueno, para cumplir la primera ley de Newton, que la estructura no se deforma cuando aplicamos la carga, entonces lo que hago es también, de manera ficticia, para bloquear el desplazamiento lineal delta 3, coloco un apoyo ficticio de primer género en esa posición y otro apoyo ficticio de primer género en esa posición. Con este apoyo ficticio estoy bloqueando el desplazamiento lineal delta 3, ¿ya? Con esto estoy bloqueando a delta 3 y con este estoy bloqueando a delta 4. Listo. Ahora,
Si yo le aplico cargas, momentico, nos falta todavía. ¿Qué falta? Alguien me dice. El nudo 4, aquí le vamos a llamar delta 5. Delta 5. Entonces, acá también debo colocar un apoyo ficticio para bloquear el desplazamiento lineal delta 5. ¿No? Aquí ha sido necesario colocar la chapa para bloquear el desplazamiento angular y este apoyo ficticio para bloquear el desplazamiento lineal. Bien, desde el punto de vista de estos apoyos y chapas ficticias, podríamos decir que el grado de desplazamiento interno es igual al número de chapas rígidas que hay que introducir para bloquear los desplazamientos angulares. Aquí ha sido necesario introducir 2 chapas, por lo tanto el grado de desplazamiento interno 2. Y ha sido necesario introducir 3 apoyos ficticios de primer género. O sea, el grado de desplazamiento externo es 3. Y ahora hay que analizar la estructura. En esa primera etapa, donde la estructura que está en reposo tiende a mantenerse en reposo. Inmediatamente analizo barra por barra para determinar los esfuerzos internos que aparecen en cada una de las barras. Por ejemplo, la barra 1 es una barrita empotrada articular, sometida a una carga uniformemente distribuida de magnitud Q. Por lo tanto, la tengo que analizar. Bueno, para una barra empotrada articulada, aquí hay una reacción, acá hay otra, más un momento. Resulta que el momento vale Q por L cuadrado sobre 8. Esta reacción vale 5/8 de Q por L y esta otra vale 3/8 de Q por L. Y lo que tengo que hacer es simplemente reemplazar. Se supone que conozco la luz, conozco la carga y calculo esas reacciones. Luego me voy a la barra 2. La barra 2, ¿no? Es de la barra 1, me voy a la barra 2 y la barra 2, también aquí hay una chapa, significa empotrada, y a este lado está, o sea, es una barra articulada empotrada, sometida a una carga uniformemente distribuida, de magnitud Q. ¿Cuánto vale esta reacción? 3/8. Esta reacción vale 3/8 de Q por L. La de aquí, en el empotramiento, es 5/8 de Q por L. Y el momento en el empotramiento es Q por L cuadrado sobre 8. Comparado el 1 con el 2, lo que va a cambiar es la longitud. Son de diferente longitud. Luego me voy a la barra 3. La barra 3 es una barra, en ambos extremos hay chapas, significa empotrado y empotrado, sometido a una carga uniforme, y las reacciones que aparecen, aquí aparece una reacción y otra reacción, que es Q por L sobre 2, Q por L sobre 2, aquí hay un momento, otro momento, que vale Q por L cuadrado sobre 12, y este también Q por L cuadrado sobre 12. Reemplazo valores y no es más. ¿Ya? Este es el momento que actúa en esta chapa. Este es el momento que actúa en esta chapa. Aquí este momento actúa sobre esta chapa. Y
aquí este momento va directamente al apoyo empotrado. O sea, esta información la tengo que llevar a la estructura. Como veremos más adelante, a esto le llamamos la estructura subsede. Y en la vara vertical y ¿cómo se dice? Bueno, no lleva cargas. Ah, No hay cargas. Sigo un poco triste. La anterior semana falleció, ya le conté, mi profe de cálculo 1, de más 101. Una eminencia. Lo mejor que tuve como docente en la Gabriel de Moreno. Falleció la anterior semana la ingeniera Rosario Vargas. Y bueno, los que fuimos sus alumnos, pues reconocimos de que evidentemente no tuvimos otra profesora como ella, principalmente para enseñar cálculo. Tenía una técnica, una didáctica, pues, que hasta el menos atento, pienso que le podía entender lo que ella explicaba. Yo no fui en realidad su alumno, iba yo de oyente, ya que mi profe tenía un montón de limitaciones para enseñar. Y como sabía que cálculo 1 es muy importante, bueno, pregunté a mis demás compañeros quién era la mejor docente, y sin titubear me dijeron la ingeniera Rosario Vargas. Me fijé en mi horario y fue una suerte, entraba en mi horario. Así que no le fallé ni una clase le fallé. Claro, me sentaba atrás. Bueno, en mi época de estudiante siempre tenía la costumbre de sentarme atrás. Y bueno, lo bueno que ella hablaba con bastante nitidez, hablaba fuerte y se escuchaba hasta atrás sin ningún problema. Hay algunos docentes que tienen también dificultades en ese sentido, apenas escuchan los que están en la primera fila y los que están más atrás, ¿sí que dice? Bueno, jóvenes, fue un excelente docente de cálculo 1. Y estuvimos en tiempos de dictadura. Ahí en la universidad, máximo uno podía andar 2 personas juntas. ¿No? Si veían 3 personas juntas, al ratito los agarraban y se los llevaban para ver por qué no está cumpliendo el reglamento. ¿No? Estuvimos tiempo de dictadura. Y de repente no me la van a creer. Los que controlaban esa disciplina rígida andaban con su medalla bajo el brazo. En los pasillos siempre con su ametralladora. Bueno, ¿quién se va a animar a levantar la boca? Y máximo podían andar 2 personas. Y no me van a creer uno de los que andaba con la medalla bajo el brazo, que era el periodista Carlos Valverde. ¿Ya? Él participó de la dictadura del presidente Hugo Banzer Suárez. Fue una dictadura de 7 a 8 años, ¿no? Y obviamente como dictadura es criticable, pero de parte mío, en esos tiempos de dictadura había más disciplina, me cuento, en la universidad, ¿no? Hasta los mismos docentes eran más disciplinados, que no podían faltar así nomás. ¿Con una ametralladora bajo el brazo? Pero pues, para cumplir no es necesario siempre que esté pues, con la metralla, cada quien tiene que responder, pero parece que los bolivianos así funcionamos.
De ahí que a veces me pongo a pensar, digo, prefiero la dictadura para que la educación mejore y para que todos estén dedicándose 100% al estudio, pero así es eso, ¿no? Bien, jóvenes, ahora les toca a ustedes. Pero antes de ello voy a hacer uno más rápidamente. Veamos este. Es el pórtico típico de una vivienda o una edificación de dos plantas. Aquí está la planta baja y aquí la planta alta y arriba la cubierta, ¿no? Identificamos los nudos: nudo 1, nudo 2, nudo 3, nudo 4, nudo 5, nudo 6, nudo 7, nudo 8. La viga, esta viga de planta baja, cumple una función importantísima, ya que evita que los momentos flectores le lleguen a la fundación. El momento flector se queda por aquí. Esta viga la agarra. Por eso le llaman viga de equilibrio, ¿no? Evita de que el momento flector no le llegue a las fundaciones, ¿no? Generalmente, hablando de fundaciones, tenemos la columna y la columna suele apoyar directamente sobre una zapata. Y la zapata es la que está en contacto directo con el suelo. Y el suelo es un material, al menos en nuestro medio, muy compresible. De manera tal que si a la zapata le hacemos llegar tan solamente una fuerza normal, entonces la zapata ha de experimentar un asentamiento. Pero ese asentamiento va a ser uniforme. Pero ¿qué pasa si además del normal le llega un aumento? Entonces, las tensiones que la zapata le haga hacer llegar al suelo ha de ser de este tipo. Este extremo ha de estar más solicitado y el otro no, debido a la presencia del momento. Por lo tanto, esta parte del suelo se ha de comprimir más y este otro no. Entonces va a haber un incremento del asentamiento angular y ese incremento del asentamiento angular se transmite al resto de la estructura. Y puede hacer que se fisuren los muros, se fisuren vigas. Entonces, para evitarnos, para que este momento no le llegue a la zapata, por acá colocamos lo que acabo de llamar la viga de equilibrio. Y por lo tanto, ya este momento no le va a llegar. Y si le llega, ya ha de ser un momento de mucha menor magnitud. Bien, son cositas que hay que conocer para modelar la geometría de la estructura que se va a utilizar en una determinada obra. Y así hay una serie de detalles que es necesario conocer, repito, para modelar una estructura que tenga un buen comportamiento. Bien, determinemos el grado de desplazamiento interno, el número de desplazamientos angulares. En total son 8 nudos
de esos 8 nudos, no se toman en cuenta los nudos externos que tienen algún tipo de apoyo y no se toman en cuenta los nudos articulados. Aquí no hay nudos articulados. Hay 2 apoyos externos, el 7 y el 8, que no se los toma en cuenta. El resto se toma en cuenta. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, debo tomar en cuenta el desplazamiento angular del nudo 1, debo tomar en cuenta el desplazamiento angular del nudo 2, del nudo 3, del nudo 4, del nudo 5 y del nudo 6, ¿no? Delta 1, delta 2, delta 3, delta 4, delta 5 y delta 6. Son desplazamientos angulares que hay que tomar en cuenta, ¿no? O sea, el número de incógnitas cinemáticas internas es 6. Bien, ahora calculemos el grado de desplazamiento externo. Desplazamientos lineales. Los desplazamientos lineales pueden estar en la dirección del eje Y, positivo o negativo, y desplazamientos en la dirección del eje X. ¿Habrá desplazamientos lineales acá? Imagínense cualquier carga. En el eje X sí va a haber. En el eje Y no. Nada baja para abajo porque para bajar hacia abajo tendría que acortarse las barras. 3, ¿Ya? 3 en el X. Entonces, imagínense que esté actuando el viento. El viento. Pues en ese caso, el vórtico ha de deformarse aproximadamente así. Disculpen. El vórtico ha de deformarse aproximadamente así. Entonces, acá arriba voy a tener un desplazamiento. El mismo desplazamiento está acá. Bueno, llamémosle delta 7. Delta 7, delta 7. Acá también viene. Acá voy a tener un desplazamiento que le voy a llamar delta 8. El mismo es este de acá. Delta 8. Y finalmente acá uno pequeñito le voy a llamar delta 9. Este mismo está acá. El delta 9. O sea, hablando del grado de desplazamiento externo, ahí tengo a delta 7, delta 8 y delta 9. Delta 9. El grado de desplazamiento externo es 3. Bien, y ahora, si trabajamos con los apoyos ficticios y la chapa ficticia, este método dice que tengo que bloquear los desplazamientos angulares utilizando chapas de rigidez infinita. Significa que aquí va a haber un desplazamiento angular. Ese desplazamiento angular lo bloqueo con una chapa de rigidez infinita. Este de aquí también lo bloqueo, el delta 2. El delta 3 también aquí, chapa rígida, delta 4, acá, delta 5, lo bloqueo, y aquí, delta 6, también lo bloqueo. Listo. Los nudos ya están, no pueden experimentar desplazamiento angular. ¿Qué más falta? Los lineales para Bloquear los desplazamientos lineales. Tengo que bloquear esto. Para ello, aquí coloco una chapa, listo, ya lo he bloqueado. Lo mismo acá, bloqueo, y lo mismo bloqueo. Este me bloquea el desplazamiento lineal delta 7, este me bloquea el delta 8 y este me bloquea el delta 9.
Bien, jóvenes, para ustedes, ¿listo? Las tres. Las tres. Bueno, como ya son casi las 9, el que termina se va y el que no se queda conmigo hasta que termine. Pero no necesitamos descarga. No, imagínense cualquier carga. Hay que hacer el Perú también, que la chava que Sí.
Bien, aquí requiero ha terminado perfectamente. Requipo. Bien, jóvenes, esto va como práctico también, pero un practiquito que me lo entregan el siguiente martes. Esto que les he mostrado hoy, al siguiente martes, a la ahorita me lo tienen que mostrar. Sábado, martes. Bien, pasen buen día que me lo traen el día martes de la siguiente semana.
Este no tiene que coincidir con esto. El primero Está bien. no está en el Está bien. No, Y está el mal. documento solo se le lee. Está mal también. Este también. Mal. Aquí hay momentos. Robert, tu teléfono. Grabando la